Muy buenos días para todos y cada uno de los amigos y hermanos que hoy se conectan a través de esta red social. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios les bendiga en esta mañana especial y por supuesto que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes. Damos muchas gracias a este hermoso ministerio de portadores de su presencia, que nos ha dado hoy el honor, la honra de poder traer la palabra del Señor a través de este servicio. Cada uno de ustedes quiero que se disponga en su casa para recibir no solamente una palabra de Dios, sino por supuesto la manifestación del precioso Espíritu Santo. Tomamos este tiempo maravilloso para poder unirnos. Cada uno allí en el lugar donde se encuentre pueda tomar un minuto para poder poner este tiempo especial en las manos de nuestro amado Dios. Vamos a orar entonces y no solamente a elevar una oración a Dios, sino por supuesto a permitir que Él sea quien tome el control de este maravilloso tiempo. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Bendecimos tu nombre, amado Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú trayendo tu presencia, tu unción y tu revelación en esta mañana. Señor, que a través de esta red social seas tú hablándonos, que esta palabra ministre nuestro corazón, que anules toda palabra de hombre y por supuesto que sea tu Santo Espíritu quien nos hable, nos reargulle nuestro corazón, nos ministre y que nos traiga esa unción que tú quieres traernos en esta preciosa mañana. Ponemos todo en tus manos porque toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti, Señor. Todo esto es para ti y por ti, Señor, y por ello hoy nos ponemos en tus manos y pedimos que dirijas todo a través de tu maravilloso Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, tenemos este maravilloso espacio no solamente para ministrar una palabra, sino para que usted pueda recibir de parte de Dios una respuesta a tu situación, a ese quizás por qué le preguntas a Dios de algún momento que estás pasando, pero Dios ha hablado a mi espíritu y me ha permitido traer esta palabra para poder que sea el mismo Dios hablándonos a través de su palabra. Así que quiero hoy pedirle a usted que disponga su corazón y que con ese corazón enseñable habla la Biblia en Mateo capítulo 26 y versículos 36 al 46. Mateo capítulo 26 y versos 36 al 46 en la versión Reina Valera 1960 dice la escritura de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre, dispuesto, pero Padre mío, no me puedo pasar de mí, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Qué tremenda palabra la que acabamos de leer. Reitero, contenida en Mateo capítulo 26 y los versos 36 al 46. Habla la palabra en el contexto bíblico de que Jesús ora en Getsemaní. Y hoy es importante que entiendas de parte del Señor que Getsemaní, la Biblia lo traduce o lo demuestra, lo connota como ese lugar que se traduce prensa de olivo. Ese lugar donde se prensaba la aceituna para poder extraer el mejor y más puro aceite. Dice la escritura que Jesús fue a ese lugar y fue a orar al Padre. Yo quiero que entiendas algo maravilloso que está contenido también en una cita bíblica del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo y capítulo 30.
y los versos 22 al 25 para que podamos entender lo valioso de lo que el Señor nos habla a través de este aceite. Y es que Éxodo capítulo 30, versos 22 al 25 nos habla del aceite de la santa unción. Y la Biblia dice: mas Jehová habló a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad de esto 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y qué tremendo, porque el verso 24 nombra como último ingrediente del aceite de la santa unción, como uno de esos ingredientes, y quizás el último que nombra allí la escritura en estos compuestos que tenía el aceite de la santa unción, habla del aceite del olivo. Y es importante entender esto, porque no solamente es uno de los ingredientes del aceite de la santa unción, sino por supuesto es algo que significa lo que Jesús va a obtener después de este tiempo tan fuerte en el cual ora en el Getsemaní. Quiero tratar de ilustrar algo que tiene que ver con el aceite de la santa unción, pero también en especial con el aceite de oliva como ingrediente de ese aceite de la santa unción. La Biblia nos muestra que de alguna manera el aceite es esa muestra de la unción del Espíritu Santo. Pero también el aceite a nivel general, a nivel particular, el aceite de oliva tiene tres utilidades muy especiales. El aceite de oliva nos habla de alimento, nos habla de medicina y nos habla de luz. Quiero reiterártelo en esta preciosa mañana. El aceite de oliva nos habla de alimento, nos habla de medicina y nos habla de luz. Y de alimento, porque no es extraño aún en este tiempo utilizar el aceite de oliva para poder preparar alimentos, o quizás para poder hacer parte de aquello que tiene el alimento como tal. Por eso es importante entender que el aceite de oliva se utilizaba y aún se utiliza como alimento. Pero también hemos visto el aceite de oliva como esa unción, como ese ungüento que se echaba en algún momento para sanar o para poder mejorar alguna herida que se ha generado. Entonces vemos en el aceite de oliva como una solución o como parte de una medicina. Pero también lo podemos entender en el Antiguo Testamento. Dice que las lámparas tenían un combustible con el cual permanecían encendidas, y era sin duda alguna con el aceite. Por eso hoy podemos trasladar esa utilidad o esas tres connotaciones del aceite de oliva a ese aceite del Espíritu Santo que debe venir a nuestra vida, que debe ungirnos en este tiempo. Y tenemos que entender que ese es nuestro alimento espiritual, que no podemos concebir cristianos que no podamos tener ese aceite, porque necesitamos de la unción del Espíritu. Pero también necesitamos esa medicina. Aún quizás tú que hoy me oyes a través de esta red social, que ves este video, quiero decirte que quizás necesitas tú una unción fresca que traiga sanidad espiritual o física a tu vida. Por eso el aceite es tan importante como medicina. Pero también la palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo poder ser luz si no estamos ungidos? ¿Cómo poder ser luz si no somos o no tenemos ese combustible que enciende la lámpara? Tenemos que ser luz, pero para ser luz tenemos que entender que necesitamos ese combustible que enciende nuestras vidas, que sin duda alguna es el aceite del Espíritu Santo. Por eso, habiendo entendido qué es el aceite, y por supuesto que es el Getsemaní, que lo dijimos anteriormente, ese es el lugar donde era prensa de olivo, donde la aceituna se tenía que prensar, se tenía que triturar para poder sacar el mejor aceite. De esa manera Dios quiere hablarnos en esta hora y hacernos entender que el aceite de oliva habla de un proceso de quebrantamiento que uno debe pagar. Y hay que entender esto porque la razón por la cual muchos de nosotros no tenemos la unción, o mucha gente hoy en día no es ungida, es porque sencillamente le cuesta aceptar y poder vivir con gozo un proceso de quebrantamiento. Sabemos que el quebrantamiento no es agradable. Sabemos que el quebrantamiento no es fácil, pero la Biblia dice que Jesús mismo tuvo que pasar por el Getsemaní antes de ir a la cruz. No sé cuál sea tu problema en esta mañana. No sé la razón por la cual el Señor puso en tu corazón la necesidad de poderte conectar y ver esta transmisión.
Pero hoy, como bien lo dice el nombre de este hermoso ministerio, hoy como portadores de la presencia de Dios podemos saber que la unción del Espíritu Santo es aquella que nos ha permitido tener para ejercer un ministerio, para llevar su palabra y aún para sobrevivir en medio de tantas circunstancias adversas. Pero no podemos ser ungidos. Y hay muchas personas que quizás no han podido ser ungidas porque no han entendido que el Getsemaní es el lugar de quebrantamiento. Jesús tuvo que ser quebrantado en el Getsemaní. La aceituna tenía que ser quebrantada para sacar ese aceite. En esa prensa tenía que ser llevada y aplastada para poder salir aceite. Pero muchos de nosotros queremos unción, anhelamos la unción, aún pedimos en nuestras oraciones la unción del Espíritu Santo, pero nos cuesta o nos resistimos a un proceso de quebrantamiento. Y es a través del proceso de quebrantamiento, a través del proceso de rompimiento y de trituración que realmente se saca el mejor aceite. No sé si le has venido preguntando a Dios hasta este momento. Yo anhelo la unción del Espíritu Santo. Yo anhelo poder tener en mí ese Espíritu de Dios y ser un hombre o una mujer ungida. Pues déjame decirte, necesitamos pasar de manera obligatoria por ese Getsemaní, que es ese proceso de quebrantamiento, ese proceso de rompimiento y ese proceso de trituración. El aceite de oliva es el precio de la unción. El aceite de la santa unción en Éxodo capítulo 30, 22 al 25 nos muestra que habían varios elementos. El aceite de oliva era parte del aceite de la santa unción. Anhelamos muchas veces tener lo mejor del Espíritu Santo, pero si tenemos unción, su presencia, lo tenemos todo. Pero ¿cómo tener aceite si no pasamos por la prensa? ¿Cómo poder tener aceite si no pasamos por esa prensa de olivo que en medio de un proceso de quebrantamiento, aún de trituración y de aplastar nuestra alma, es que sale el aceite que Dios quiere sacar de nosotros? Muchas veces la iglesia opina, muchas veces la iglesia quiere establecer circunstancias y querer ser parte de la situación de una nación y de muchas circunstancias. Pero nuestra verdadera posición no solamente la de orar y la de clamar, sino por supuesto la de tener esa unción que marca la diferencia. Y no podemos ser ungidos, amados amigos y hermanos, si no pasamos por esa prensa de olivo que es el Getsemaní. Jesús tuvo que ir a esa prensa de olivos, porque allí es donde ciertamente se muele la aceituna. Y sabes una cosa, hay gente que cada vez pasa por situación difícil. Quizás que cada vez que pasa por el dolor, que huyen del proceso, se enojan, se argumentan, se hieren, se apartan. Porque sabes una cosa, muchos queremos, reitero, unción, pero no queremos pasar por el Getsemaní. Y cuando viene ese dolor, cuando viene esa situación de que nos hiere, que nos lastima, quizás esa situación difícil, entonces huimos del proceso. Y cuando nosotros huimos del proceso, que no queremos o nos resistimos pasar por el Getsemaní, estamos impidiendo que Dios nos pase por esa prensa de olivo que va a traer como resultado la unción de su Santo Espíritu. Por eso hay algo que quiero que entienda de una manera muy especial en esta preciosa mañana. Y es que el Getsemaní es el lugar más difícil por donde pasa un ungido de Dios. Te repito, es el lugar más difícil por el que pasa un ungido de Dios. Anhelamos tener una unción del Espíritu. Yo declaro que todo aquel que hoy lo anhela puede recibir de la unción del Espíritu Santo. Pero resulta imposible ser ungido si no pasamos por el Getsemaní. Pero hay muchos lugares por los cuales tú y yo como ungidos de Dios tenemos que pasar. Pero ciertamente el más difícil de ellos es el Getsemaní. Jesús fue a la cruz por nosotros, lo que quiere decir que su obra fue perfecta, fue completa, y por eso hoy tenemos salvación y redención de nuestros pecados. Pero déjame decirte algo, resulta imposible. Entonces entender que como no vamos a la cruz porque ya Jesús lo hizo, entonces hay un lugar difícil por donde el ungido de Dios tiene que pasar, y ese lugar es la prensa de olivo que tipifica el Getsemaní. Por eso es que tenemos que entender algo, y es que en Getsemaní es donde está la unción. Pero no puedes huir, no te puedes mover, sino permitir que tu alma y mi alma sea aplastada. En donde tenemos que entender que hay momentos. Estar en el Getsemaní es vivir momentos tan fuertes donde queremos arrancar saliendo de la voluntad de Dios. Oh, qué maravilloso es entender que Jesús pasa por el Getsemaní. Pero qué tremendo es ver la lucha del mismo Jesús en su voluntad,
en su humanidad, porque la Biblia dice que Él se hizo como uno de nosotros, solamente que sin pecado. Y vemos a un Jesús que en medio de su voluntad, en medio de sus circunstancias, hace algo tremendo. Y es que Él va a anhelar, querer de alguna manera en su oración establecer su voluntad. Por eso durante 3 ocasiones dice la Escritura en la cita bíblica que teníamos de referencia, es decir, allí en Mateo capítulo 26 y 36 al 46, vemos cómo Jesús ora 2 y 3 veces y le dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es increíble esto porque vemos una lucha entre la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. Jesús tenía claro que Él había venido a esta tierra a morir por nosotros porque el Padre le había establecido ese propósito. Pero sabes una cosa, quizás muchas veces cuando pasamos por el Getsemaní tenemos una oración como la de Jesús. Una oración en que es una lucha entre mi voluntad, entre tu voluntad, entre lo que tú y yo queremos y lo que realmente Dios quiere en su perfecta voluntad que nosotros hagamos. Nos parece muy sencillo declarar y proclamar y repetir de memoria que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Pero quizás se nos olvida ir al versículo anterior de Romanos que habla de esta historia y que nos dice que tenemos que morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y sabe que ese sacrificio que significa muerte es morir a mi yo, a mi voluntad, a mi ego y dejar que Dios haga su voluntad. Dice que es un sacrificio, dice la Escritura, y que es nuestra vida sea un culto racional. Amén, porque tú hoy te conectaste. Amén, porque quizás tú estás en este servicio y en este culto hoy. Pero sabes, cuando termine esta transmisión, tu vida y mi vida tendrá que seguir siendo un culto racional. Un sacrificio en el que todos los días renunciemos a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y solo así podremos comprobar lo que dice la Biblia. La Biblia no solamente dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pone como precedente que tenemos que morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y si mi vida es un culto racional al Señor y yo renuncio a mi voluntad para hacer la del Padre, entonces voy a poder hacer lo que Pablo decía a la iglesia de Roma: comprobar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad del Padre. Por eso tenemos que entender una cosa: no se trata de aprender de memoria que nuestra voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, sino cumplir el requisito de morir a mi voluntad para que tú y yo, al morir a nuestra voluntad y al hacer la voluntad de Dios, podamos comprobar. Es decir, que no nos lo cuenten, no que no lo sepamos de memoria como un versículo más, sino que podamos experimentar, probar en nuestra propia vida, comprobar que la voluntad de Dios entonces sí es buena, si es agradable y si es perfecta. Pero para poder hacer eso tenemos que ir al Getsemaní. Tenemos que luchar como Jesús lo hizo en su oración: Padre, si puedes de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si puedes de mí, pasa esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieras. Qué impresionante, porque a veces vemos cómo Jesús obedeció al Padre, pero pocas veces razonamos sobre la lucha de voluntades que se presenta en esta historia. Un Jesús que quiere quizás tratar de convencer al Padre de no ir a la cruz, y un Padre que ya había establecido ese propósito y por tanto su voluntad era que Jesús fuera finalmente a la cruz. Que tu oración y mi oración no se convierta en una lucha de voluntades. Que tu oración y mi oración hoy cambie y deje de ser una oración en la que diga: Señor, yo quiero esto, porque a veces nos aferramos tanto a pedirle a Dios que haga nuestra voluntad, como si quisiéramos pretender mover o enderezar la mano de Dios a nuestro favor. Y déjame decirte que siempre la voluntad de Dios estará por encima de la nuestra. Por eso la Escritura nos enseña que si tú quieres saber por qué no estás ungido hoy, si quizás tu deseo es ser ungido, ungida, si tú no estás ungido hoy, es porque hasta el día de hoy tú y yo seguimos haciendo nuestra voluntad. Porque pensamos como nosotros queremos pensar. Hacemos las cosas a nuestra manera. Y nadie puede ser ungido mientras haga lo que quiere, mientras haga su voluntad, mientras piense de la manera que él piense y haga las cosas a como él quiere hacerlas. Cuando tú y yo actuamos de esa manera, no podemos lograr la unción del Espíritu. Y la Biblia dice claramente y nos enseña que nadie puede ser ungido hasta que no muera su yo. Se necesita triturar ese ego. Se necesita rendirse a la voluntad
de cada uno de nosotros para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso vemos un Jesús, reitero, que insiste al Padre: si puedes de mí pasa esta copa, porque en su humanidad Jesús no quería, quizás en medio de la aflicción y del dolor, ir a la cruz. Pero él le dice al Padre: hágase tu voluntad y no la, tu voluntad y no la mía. Y quizás nuestra oración no solamente es decirle de manera mecánica, pedirle algo como queriendo: Señor, yo quiero hacer esto. Pero en el fondo: Señor, haga tu voluntad, como una frase de cajón. Pero en el fondo nos disgustamos si Dios sigue haciendo o termina haciendo la voluntad de Él y no lo que nosotros queríamos. Entonces eso es un síntoma de que no hemos renunciado a nuestra voluntad, de que nos cuesta entender lo duro que es renunciar a nuestro yo para poder entregar lo que el Señor quiere. Por eso quiero ir cerrando este mensaje diciendo algo impresionante que tú y yo debemos aprender a partir de hoy. Existen 3 cargas, existen 3 dolores muy únicos que carga el Getsemaní. Quiero repetírtelo una vez más: existen 3 dolores únicos que se viven o que se cargan o que carga ese Getsemaní. Cuando tú y yo pasamos por el Getsemaní, experimentamos 3 dolores únicos del Getsemaní. El primero de ellos es el dolor del silencio del cielo. Toma nota en tu cuaderno, pero antes que todo en tu corazón, en tu espíritu. Uno de los silencios que se viven en el Getsemaní, o uno de los dolores que se viven en el Getsemaní, es el silencio del cielo. En el Getsemaní vemos a un Jesús que habla con Dios, pero la Biblia nos muestra como que pareciese hubiese un monólogo allí. La Biblia nos muestra que Jesús ora y ora, pero no nos registra del verso 36 al 46, y las otras citas de los otros evangelistas no nos muestran que Jesús hubiese respondido nada, que el Padre hubiese respondido algo a Jesús. Y entonces lo que vemos allí es que el Padre no habla, y vemos que el que habla, y quizás él mismo se responde a Jesús. Jesús dice: Señor, si puedes de mí pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y empieza como que Jesús en un monólogo allí a hablar y a autorresponderse. Quizás tú estás orando hoy, quizás tú dices: me he conectado en esta mañana a la transmisión de Portadores de su Presencia porque quiero que Dios me hable. Pero quizás en tu corazón hay una incógnita, hay un interrogante. Y ese interrogante es: yo estoy orando, yo estoy clamando, pero hay algo que me duele. Y es que no escucho la voz de Dios, es que no hay respuesta a mi corazón. Y cuando tú no tienes respuesta, es una señal tangible de que nos encontramos en el Getsemaní. Porque cuando tú y yo estamos en el Getsemaní orando, la particularidad es que por más que oramos, pareciese que el Señor se hubiese vuelto mudo. Y no porque Él no escuche nuestra oración, no porque Él no nos ama. Aprende algo: si hay una oración en la cual Jesús va a guardar, en la cual el Padre va a guardar silencio, es la que hizo Jesús en el Getsemaní. Cuando tú y yo, escúchame muy bien, sabemos cuál es la respuesta, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor sabe que tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, Él guarda silencio ante nuestra oración. Así que por favor, si tú hoy estás discutiendo con el Padre, si quizás tú estás conectado hoy para decir: yo quiero que a través del ministerio de la pastora Sara, de Portadores de su Presencia, de esta maravillosa transmisión, Él me hable, Él empieza diciéndote: si un síntoma es que escuchas silencio de mi parte, es porque estás pasando por un Getsemaní. Pero también porque si hay una oración que el Padre no responde, es aquella en la que Él, como nuestro Padre, nuestro Dios, sabe que tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo otro importante de este dolor del silencio del cielo, que el primero de los dolores únicos que carga el Getsemaní, es que tú clamas y Dios no te responde, porque Dios ya sabe lo que tú tienes que hacer. Dios sabe que tu alma es manipuladora y engañosa, y sabe que debes quedarte allí. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos creemos muy santos? A veces creemos que porque oramos muchas horas somos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero vaya que el Señor conoce nuestra alma y sabe que en medio de nuestra alma hay manipulación y engaño. Reitero, como lo decía unos minutos atrás, pareciese que nuestra oración pretendiese mover la mano de Dios para que no se haga la voluntad de Él, sino Él haga lo que nosotros queremos como resultado. Por eso vemos a un Jesús orando, diciéndole: Señor, si puede de mí pasa esta copa.
va donde sus discípulos, vuelve Señor, si puede de mí pasa esta copa. Y dice la escritura, y por tercera vez utiliza las mismas palabras. ¿Cuántas veces oramos como Jesús en el Getsemaní? Orando por lo mismo todo el tiempo, sabiendo que esa no es la voluntad de Dios, que Dios quiere cumplir un propósito con nosotros, pero esa lucha de voluntades nos lleva a querer hacer que el Señor guarde silencio, porque reitero, Él no va a responder una oración que Él sabe que tú y yo sabemos que es lo que tenemos que hacer. Pero hay una cosa importante también. En el lugar del Getsemaní es donde no solamente tú no tienes respuesta, sino es un lugar que Dios destinó para ti y para mí. Todos los hombres y mujeres de Dios que anhelamos ser ungidos, tenemos que pasar por la prensa del olivo. Por eso el primero, reitero, de los dolores únicos que carga el Getsemaní es el dolor del silencio del cielo. Pero el segundo de ellos es el dolor de la soledad. Qué impresionante en esta historia, porque Jesús le pide a sus discípulos que oren por él, que lo ayuden. Y no lo hace una vez, quizás también al igual que la petición al Padre lo hace 2 y 3 veces. Y Jesús va a sus discípulos y le dice, oren por mí, mi alma se encuentra angustiada. Y cada vez que el Señor vuelve a ver cómo están sus discípulos, si quizás están en un equipo de intercesión clamando a favor de Él, encuentra de que los discípulos están dormidos, que sus ojos estaban cansados de sueño y que quizás entonces no encontró el amor, el respaldo y la oración de sus discípulos. Y no era porque los discípulos no amaran al Maestro. Lo que el Señor nos revela en este momento es que ese dolor de la soledad es porque Getsemaní no se pasa con nadie. Getsemaní es un lugar que se pasa solo. Quizás tú estás diciendo, pastor, ora por mí. Pastora Sara, por favor, ora por mí. Oh, líderes de la iglesia, oren por mí. Oh, hermano y hermana que siempre andas conmigo de la mano y que compartimos tantos momentos especiales, ora por mí. Y quizás al igual que Jesús, tú vas y te das cuenta que estamos en las miles de ocupaciones, quizás se nos olvidó orar, quizás estamos de viaje en algunos compromisos y tú quizás reniegas y dices, ¿por qué mis hermanos, por qué mis pastores, por qué mis amigos no están conmigo en este momento? Te vengo a informar de parte de Dios que muy probablemente estás pasando por un Getsemaní en el cual ni los propios discípulos de Jesús oraron por el Señor, porque el Padre nos enseña a través de esta historia que Getsemaní no se pasa con nadie. Getsemaní se pasa tú y yo a solas con Dios. Es importante entender esto. Y tú crees que entonces la gente te abandonó. Y entonces tú crees que nadie está contigo, pero nadie te abandonó. Es que Dios te está procesando. Es que Dios está tratando contigo y conmigo en medio de ese Getsemaní. Por eso es importante entender algo más. No solamente hay un dolor fuerte en el Getsemaní, que es el dolor del silencio del cielo. No solamente hay un segundo dolor, que es el dolor de la soledad. Hay un tercer y último dolor del cual quiero hablar en esta mañana, y es el dolor de la traición. Getsemaní es el lugar donde Jesús derramó grandes gotas de sangre. Getsemaní es el lugar donde Jesús lloró y le dijo al Padre, por favor, si puede de mí pasa esta copa, y lo insistió muchas veces. Pero sabes una cosa, pocos dolores son tan fuertes como el dolor de la traición. Pocos dolores son tan duros como la traición. Quizás muchos dicen, bueno, yo tuve una herida, un golpe, quizás por un accidente, por especular algo. Y quizás ya me recuperé, ya no me duele. Pero cuando alguien te traiciona, a ti y a mí eso nos duele profundamente. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús tenía 12 discípulos, pero solo 11 fueron al Getsemaní, o él estaba rodeado hasta ahí en ese momento de uno menos, porque ya había quien lo iba a traicionar. Hay un dolor fuerte que se llama el dolor de la traición. Y hoy hablo a tu corazón y a tu espíritu, no sé quién te ha traicionado. No sé si quizás tú estás diciendo, estoy en un momento donde el Señor no me responde. Quizás estoy en un momento donde todos los que estaban a mi lado, aún en el ministerio, aún en la iglesia, hoy no están a mi lado ni me ayudan en esta dificultad. Quizás tú dices, hoy puedo sentir el dolor de la traición. Déjame darte buenas nuevas de parte del Señor en esta mañana, a través de esta preciosa transmisión. Dios te está pasando por un Getsemaní, por una prensa de olivo en el cual la aceituna está siendo trallada, está siendo triturada para que salga el mejor aceite, que es el aceite de la unción.
Por eso quiero culminar este mensaje leyendo algunos apartes muy puntuales de esta misma cita de Mateo 26, 36 al 46, para cerrar a nivel de conclusión. El versículo 37 del capítulo 26 de Mateo dice: y tomando a Pedro y a sus dos hijos y a dos hijos de Zebedeo, comenzó, dice la escritura, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira qué impresionante es el Getsemaní. Porque la Biblia dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quizás tú y yo nos preguntamos: Señor, ¿por qué? Pero Padre, dame una razón del por qué este momento tan duro, por qué esta situación tan adversa en mi vida, en mis seres queridos. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios te dice: estás entristecido y angustiado en gran manera porque hay un síntoma, y eso es que estás en el Getsemaní. El verso 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Getsemaní es una muestra tangible de que nuestra alma está muy triste. Quizás queremos morir, quizás queremos salir corriendo, pero la Biblia nos muestra que Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. El Getsemaní es ese lugar donde te sientes triste, quizás destrozado, y anhelas que alguien esté a tu lado, como Jesús anheló que sus mismos discípulos, con los cuales él caminó 3 años en un ministerio terrenal, estuvieran con él. Pero yo pienso, y lo digo quizás de una manera de revelación, el mismo Padre permitió que los discípulos se durmieran para enseñarle a Jesús que se pasa solo el Getsemaní. Hoy debes entender que también el Getsemaní, dice el verso 39 en la segunda parte: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y el verso 40 dice: otra vez fue y oró por segunda vez. Qué tremendo. Y luego dice el verso 44: y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Getsemaní es ese lugar donde tu voluntad se resiste a rendirse delante de Dios. El Getsemaní es ese lugar donde tu voluntad y mi voluntad no quiere soltarse en la voluntad del Padre. No queremos morir al Señor. Y cuando no queremos morir al Señor, tenemos un problema, que empieza la lucha de nuestra voluntad ante la voluntad del Padre. Por eso Getsemaní es ese lugar como Jesús, donde dice: si puedes de mí, si es posible, pasa esta copa. La copa tipifica en el Antiguo Testamento bíblicamente como esa simbolización de juicio. Y el Señor decía: yo no quiero ir a la cruz. Y quizás hay muchas personas que dicen: eso no es verdad, pastor. La Biblia lo narra. Jesús luchó y quizás le dijo: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Y muchos dicen: pero él dijo: hágase tu voluntad. Sí, él lo dijo 3 veces también, pero él anheló, y por eso lo insistió 2 y 3 veces delante del Padre. ¿Cuántas veces hemos de entender que aunque queramos doblar rodilla, llorar y pedirle: Señor, no quiero pasar por este dolor, por este quebrantamiento, Dios dice: yo necesito que pases por el Getsemaní, porque solo después de que seas pasado por la prensa del olivo, yo puedo sacar de ti el mejor aceite? Pero por último dice la escritura, allí en el verso número 43, que vino otra vez y los halló durmiendo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Dice que vino otra vez a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué tremendo es cuando tú y yo necesitamos un respaldo. Qué tremendo es cuando tú y yo anhelamos que Dios nos hable, pero que muchas de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino nos apoyen. Y reitero, no es que no te amen, no es que hayan dejado de confiar en ti, ni que te quieran ayudar, no te quieran ayudar en el proceso. Muchas de las veces es Dios enseñándonos que estamos en un Getsemaní que tenemos que pasar solos. Déjame decirte algo, no sé cuál sea tu situación hoy, pero quiero cerrar este mensaje ministrando del Espíritu a tu vida y diciéndote algo de parte de Dios. Hoy quizás estás en un momento de angustia. Hoy quizás estás en un momento en el que tienes muchos porqués y no te atreves a preguntarle al Señor para qué. Quizás estás en ese momento donde dices: yo oro insistentemente. No es que mi vida haya dejado de ser una vida de intimidad con Dios, pero hay una cosa que me duele, que el Padre no me contesta.
Quizás hoy estés pasando por un momento donde aún los más cercanos a ti parece que no estuvieran a tu lado y se hubiesen ido de parte de ti y se hubieran apartado de ti. Quizás tú piensas hoy o estás en un momento donde tú dices, hay algo que siento que me ha traicionado. Aún lo que le entregué mis mejores momentos, mis mejores circunstancias, hoy siento en el espíritu personas defraudadas por una pareja, por muchas cosas que quizás duelen en su corazón. Pero el Señor le dice, aún en medio del silencio, aún en medio de la soledad y aún en medio de la traición, yo estoy contigo, dice el Padre. Yo permaneceré a tu lado, pero en el Getsemaní es un encuentro íntimo y a solas con el Padre del cielo. Hay algo que tú tienes que entender y que yo tengo que entender. Todos anhelamos la unción, pero resulta imposible ser ungidos y que salga el mejor aceite si no hay una prensa de olivos que triture la aceituna. Dios quiere amarte cada día más. Dios quiere darte cada día más de su unción. Y Dios quiere enseñarte a depender de Él en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces en un culto presencial levantamos nuestras manos y decimos amén a grito entero. Pero qué duro es cuando tenemos que experimentar el Getsemaní. Qué duro es cuando como Jesús anhelamos doblegar aparentemente al Dios Padre a nuestra voluntad. Señor, hágase esto. Pero Señor, esto. Insistimos 2, 3 y muchas veces en lo mismo. Quiero decirte algo. Si hoy el Padre está guardando silencio, es porque Él sabe que tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero en nuestra oración insistimos en hacer algo diferente. Jesús venía con el propósito de ir a la cruz y demostrar en un hecho real y contundente y un sacrificio perfecto la materialización de Juan 3:16. De tal manera el Padre amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se salve, mas tenga vida eterna. Pero Jesús decía, hay algo que me cuesta, hay algo que me duele y es ir a la cruz. Pero ¿sabe qué me impresiona? Que Jesús fue a la cruz y murió e hizo la voluntad del Padre. Y solamente después de ese suceso pasaron 3 días para que Jesús resucitara y hoy exaltemos y adoremos a un Cristo resucitado. No puede haber resurrección si no hay muerte. Si quieres que el Señor resucite en ti tus sueños, si quieres que el Señor resucite en ti muchas cosas grandes ministeriales. Hoy siento gente que tiene llamado ministerial fuerte, viendo esta transmisión, llorando frente a quizás a tu computadora, a tu televisor, diciendo, yo tengo un ministerio en el cual fracasé. Hoy Dios te dice, yo te quiero levantar. Te estoy pasando por un Getsemaní para sacar de ti el mejor aceite. Porque todos fallamos. Todos nos equivocamos, pero hasta que no tengamos una muerte a nuestro ego, a nuestra voluntad, no podemos tener una resurrección. No resucita aquel que no ha muerto. Jesús tuvo que ir a la cruz y morir para el tercer día resucitar de entre los muertos. Y hoy reitero, adoramos y exaltamos a un Cristo resucitado. Pero no podemos hacerlo así si no es a la manera de Cristo, a la manera que Jesús lo hizo, renunciando a su voluntad, haciendo la voluntad del Padre y luego glorificándose a través de lo que Dios hizo en Él. Y por eso hoy todos podemos seguirle, por eso hoy todos creemos en Él y por eso tú y yo hoy podemos tener la garantía y el privilegio de que a través de la muerte de Jesús y de creer en ese Cristo es que podemos tener la salvación de nuestras vidas. No te preguntes más que lo que está pasando en ti. Quizás te conectaste afligido o afligida. Quizás hoy dijiste, necesito una palabra del cielo. Y Dios te dice, estoy pasándote por el Getsemaní. Estoy pasando por un momento y por un lugar donde sientes dolor. Te estoy pasando por un lugar donde sientes angustia. Te estoy pasando por un lugar donde te sientes solo y parece que yo hubiese enmudecido para ti. Pero Dios dice, entiende que de ese Getsemaní extraeré el mejor aceite y haré de ti un hombre y una mujer ungida que pueda comprobar, como dice Pablo a los romanos, cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. No hay la comprobación de la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios si no hay un culto racional en nuestras vidas, si no hay un morir a mí para que Cristo viva en mí? Yo les bendigo con toda bendición del cielo en esta preciosa mañana. Y declaramos que esta transmisión, más que una conexión cualquiera, fue un momento para que tú recibieras una respuesta de Dios. Dios te ama y no te imaginas cuánto te ama. Pero necesitas pasar por el Getsemaní. Necesitamos pasar por esa prensa de olivo. Necesitamos estar a solas con Dios, y aun que los discípulos, los hermanos, los líderes y aun los pastores duerman, mientras yo tengo que luchar solo con Dios, al renunciar a mi voluntad para que se haga la de Él, para luego hacer algo impresionante. Jesús salió del Getsemaní y luego fue a la cruz. Es decir, que después de haber sido ungido, de haber sido triturado en la prensa del olivo, de haber recibido la voluntad y la unción del Espíritu Santo a lo largo de su ministerio y de haber estado a solas con Él en el Getsemaní, pudo morir a la cruz, pudo ir a la cruz y morir. Pero eso, más que la muerte, era el cumplimiento del propósito del Padre en su vida. ¿Quieres que Dios cumpla el propósito en ti? Pasa por el Getsemaní. ¿Quieres que Dios haga algo grande en ti y te unja? Pasa por el Getsemaní. Porque después de este paso por allí, tú y yo obtendremos no solamente el privilegio de tener la unción de su Santo Espíritu, sino el cumplimiento del propósito de Dios verdaderamente en nuestras vidas. Les amamos con todo nuestro corazón. De parte de la pastora Sara Botello y todo su ministerio de portadores de su presencia, le enviamos un saludo fraternal. Y esperamos que el Señor haya hablado a tu vida y que esta palabra se haga vida en tu vida y en la mía, y podamos ser hombres y mujeres más que cristianos, más que asistentes a un templo o a una iglesia. Seamos hombres y mujeres verdaderamente ungidos por el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Les amamos enormemente y vamos a hacer una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor y poder cerrar esta transmisión. Padre, te damos muchas gracias. Bendecimos tu amado nombre, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros y por todo aquello que nos das cada día. Gracias porque no entendemos muchas cosas de nuestros procesos. Pero si este Getsemaní es un lugar de dolor, de soledad, de silencio y de traición, lo pasaremos con gozo, aun como Pablo dijo: me glorío en medio de la tribulación y de la aflicción, porque él había entendido que allí era donde tú te glorificabas. Y cuando Pablo te oró a ti, Señor, como quizás hoy te estamos orando nosotros, que quites ese aguijón en nuestra carne, el Señor respondió en una frase dos cosas muy puntuales, y es lo que siento que hablas a nuestro corazón para cerrar esta transmisión. Bástate en mi gracia, porque mi poder se manifiesta en nuestra debilidad. Amén por la debilidad, porque si esa debilidad es de parte de Dios, eso que nosotros venimos a entregarnos todo a Él, entonces Él se va a fortalecer allí. Y bastémonos en la gracia de Dios, porque ese poder de Dios va a ser manifiesto en nuestras vidas. Hoy entregamos nuestra vida, Señor, nuestra voluntad. Renunciamos a nuestro yo, Señor. Entregamos no solamente todo en tus manos, sino nos disponemos a ser obedientes a tu voluntad, a hacer tu voluntad y a ejecutar lo que tú quieres en nuestra vida, para poder comprobar cuán buena, agradable y perfecta es entonces verdaderamente tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos en la próxima transmisión.